Solo que te cante el orangután y la orangutana, el orangután. Bueno. Después de una tragazón sin llenadera, luego de una tragadera donde limpiaste la cazuela antes de atacar la cena, date un chance y eche el chisme con un rico desempance. ¡Gente bonita, mi racita! Ay, es que ahí está la Georgia y la espanté. La espantaste. ¿Ya ves? ¿Ves? ¿Cómo yo tengo razón? Ahí voy otra vez. ¡Gente bonita! Mi racita hermosa. Bienvenidos una vez más a este su programa, su canal, su podcast, El Desempance, en donde les hablamos de temas que no tienen importancia, pero que son muy bonitos para la hora de después de comer ahí para la sobremesa. Y es un placer, como siempre, un gustazo presentarles a la bonita Dianita. La Dianis. ¿Qué onda, Dianita? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Sí, no son temas sin importancia, son temas distintos. Vamos a decirlo así. Distintos. Sí. Sí. Pues son temas para, Sí. para un desempance, para una sobremesa, exactamente. Sí, ¿no? Sí. Ahí, para lo que... es el inter entre que terminas de comer y te da el mal del puerco. Ajá, en lo que terminas de comer y te quieres ir a dormir. Exactamente. Sí, Y te quieres ir a dormir. Sí. Y te quiero contar hoy una pequeña historia. Pequeña historia de la humanidad, pero del inicio de la humanidad. No te casque todo el pedo. Así, porque si nos gusta, podemos hacer esto en 3 partes. Pero si no nos gusta, pues lo dejamos hasta ahí y ya, ¿no? Y entonces es una pequeña historia de la humanidad o de sus inicios según Yuval Noah Harari. ¿Y eso quién es? Que si tú no sabes quién es eso, este señor es un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es especializado en historia medieval e historia militar. Pero tras doctorarse por la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macrohistóricos. Y es un güey bastante joven porque nació en el 76, en 1976, y da un chingo de conferencias y tiene un chingo de libros, un chingo de premios y así de esos güeyes que nadie se junta con ellos en la escuela. Sí. ¿Sabes cómo? Sí, de estos a los que nadie les hablaba, ¿no? Porque de esta gente que decía, maestra, ¿va a revisar la tarea? Esa gente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Ay, pues mira, empiezo porque me hice un gran acordeón, entonces, para no hacérselas pesada ni cachetona. A ver. Pues este pedo empieza así. Hace unos 70,000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras complejas llamadas culturas. Y el desarrollo de estas culturas es lo que nosotros llamamos historia. Ajá. No antes. Pero hubo humanos mucho antes de que hubiera historia. ¿Por qué? Porque animales muy parecidos al humano moderno aparecieron hace unos 2,5 millones de años, pero eran insignificantes. No eran diferentes de otras especies contemporáneas. Las madres cuidaban a los hijos no hacían más que jugar, comerse los mocos, y los adolescentes se rebelaban, y los ancianos querían que no los jodieran, y los machos adultos se golpeaban el pecho para llamar la atención de alguna hembra en edad de merecer. Okay. Pues como nosotros, ¿no? Bueno. O sea, pues no hay... Exactamente. Diferencia. Ajá. No hay diferencia, sí. Por eso, si este comportamiento te resulta familiar, es por la familia a la que pertenece el Homo sapiens, que es la de los grandes simios. Que hace 6 millones de años, una única hembra tuvo 2 hijas. Una fue el ancestro de todos los chimpancés y otra sería nuestra propia abuela. Okay. Nótese que dijimos simios y no monos. Ya ves que en la primaria te decían, el hombre proviene del mono, según Darwin. Pues no.
tienen que ser simios, porque en zoología existe una diferencia, que es que el mono tiene cola y el simio no. O sea, Goku proviene del mono y nosotros provenimos del simio. Ok. Así. Es que esa evolución de las especies yo no la vi porque, como yo venía de escuela católica, cuando venía lo de la evolución del simio y el Homo sapiens y eso no lo saltábamos. Eso no, las madres no nos lo enseñaban. Nos saltábamos eso y la parte de la menstruación y de la educación sexual. Sí. Eso yo no lo vi. ¿Se saltaban la parte de la menstruación? ¡Chale! Pues sí, eso es la maldición de Eva. Está en la Biblia, ¿no? También es cosa de Dios. También es cosa de Dios, sí. Pero bueno. Fíjate que un dato curioso es que en el castellano corriente, o sea, en el de la calle, en el español que hablamos en la calle, no existe diferencia. Les llamamos igual a los simbios que a los monos, que a todos ellos, ¿no? Pero en inglés sí hacen diferencia en el inglés corriente de la calle. Ellos sí dicen monkey y para el mono y apes para los simios. Ok. Pero bueno, nosotros, como buena familia telenovelesca, tenemos nuestros oscuros secretos. Claro. Y uno de estos oscuros secretos son nuestros hermanos y hermanas perdidas. Y si lo pensamos bien, muchas especies evolucionaron de un mismo género. Por ejemplo, los tigres, leones, leopardos, jaguares y hasta los gatos de la tía son especies diferentes del género Panthera. Uh-huh. Entonces, ¿por qué seríamos solo nosotros una especie solitaria y huerfanita? ¿Sí? Pues no. Uh-huh. Sí. Bueno. Los humanos evolucionamos por primera vez en África Oriental de un género anterior de simios llamado Australopithecus, que en la escuela nos enseñaron que significaba simio austral, que esto en español quiere decir simio del sur. Esto hace unos 2,5 millones de años. Y hace unos 2 millones se empezaron a expandir por lo que hoy es África, Europa y Asia. Y bueno, no es lo mismo vivir en el desierto de Sonora que en Xcaret. Y las necesidades para sobrevivir en bosques nevados de Europa no eran las mismas que para la vaporosa jungla de Indonesia. Y el resultado fueron varias especies distintas que la ciencia les ha dado pomposos nombres en latín. ¿Por qué en latín? No sé por qué en latín, pero decidieron que la ciencia se hablaba en latín. Uh-huh. Sí. Todo lo del diccionario, tú lo buscas y dice, dícese del latín, no sé qué, o del griego. ¿Todo viene del latín o del griego? Del griego, ajá. Sí. Y bueno, existieron, como ya muchos sabremos o sabrán, los Homo neanderthalensis o del Valle de Neander, que no sé si ustedes sepan, pero eso está en Alemania, cerca de Düsseldorf. Sí. Y estos eran hombres más corpulentos y musculosos que los sapiens y estaban bien adaptados para el clima frío de Euroasia Occidental en la época de las glaciaciones. Ustedes dirán, ¿como cuál? Si vieron la era del hielo, los de la era del hielo 1. Esos güeyes. Ok. Bien, buena referencia. Ok, eso en Europa Occidental. Ajá. En Asia, en las regiones más orientales, dominaba el Homo erectus o erguido, que sobrevivió allí cerca de 2 millones de años, lo que hace la especie humana más duradera de todas. Es incluso improbable que nuestra especie dure otros 1000 años, por lo que 2 millones es impensable. ¿Pero nos vamos a extinguir o vamos a evolucionar a otra cosa? Nos vamos a evolucionar. Porque ya ves que dicen que, por ejemplo, las muelas del juicio, que en nuestro capítulo pasado hablábamos, que la gente nueva o más evolucionada no las tiene, porque ya no las necesitamos realmente. Y que entonces también yo había escuchado que... Exactamente. Que íbamos a perder un dedo, no sé cuál, pero que las así... Sí, los meñiques. Los meñiques, ¿verdad? Sí. Que los íbamos a perder porque pues ya no los necesitábamos tanto y que entonces la evolución iba para allá. Sí. Y por eso tenemos cada vez menos pelo. Bueno, a excepción de los latinos, que ya de por sí tenemos poco. Pero en general, sí, cada vez menos, porque pues ya no es tan necesario. Ay, si la otra hace así con su cabello, con su nota. O sea que los nuevos niños nacen con menos pelo que los niños. Sí,
Sí, bueno, los que van un poquito más... ¿Evolucionados? Evolucionados. Ok. Sin ningún afán de decir que los otros son menos evolucionados. No, pero es que evolución no significa que seas más o menos inteligente, sino que tienes otro año de... O sea, que si yo tuviera un mijito, sí, de hecho... ¿saldría más pelón? ¿O con su pelo más flaquito? Puede ser. Puede ser. Pero también depende de con quién me junte, ¿no? Sí. Que claro, aquí todos como la cocina. Ok. Sí. Ok. ¿Dónde me quedé? Sí. Vale. Bueno, en la isla de Java, en Indonesia, vivió el Homo soloensis, o del Valle de Solo, que era un hombre muy bien adaptado a los trópicos. Esto voy así, no creas que me voy a detener. Tengo cosas más interesantes que contar. Pero bueno, esto es porque si no se hace un desmadre. Esto en Indonesia. Hacia la isla de Flores, al este de la isla de Java, unos hombres cruzaron cuando el nivel del mar era bajo. Y cuando el mar creció, muchos hombres se quedaron atrapados en la isla. La isla que era carente de recursos, por lo que las personas más grandes, que necesitaban más alimento, no sobrevivieron. Y los más pequeños se adaptaron mejor. A lo largo de los años, los florenenses se convirtieron en enanos de no más de 1 metro de altura y 25 kilos de peso, dando paso al Homo florensis, que así chiquitos y todo, estos también fabricaban sus utensilios y sus herramientas y cazaban elefantes, pero para ser justos, los elefantes de la isla también eran enanos. Sí, pues pinche isla no tenía comida para nadie. Ok. Luego, en 2010, o sea, hace 11 años, otro hermano perdido fue rescatado del olvido, cuando unos científicos excavaban en la cueva de Denisova, en Siberia, y descubrieron el hueso de un dedo fósil. El análisis genético demostró que el dedo pertenecía a una especie previamente desconocida, a la que se le bautizó como Homo denisova. Pero en África no se quedaron atrás y la cuna de la humanidad continuó la producción, formando especies como el Homo rudolfensis del lago de Rodolfo, el Homo ergaster o trabajador y finalmente el Homo sapiens, que en la escuela nos dijeron que significa hombre que piensa, pero en realidad humildemente se significa hombre sabio. Ay, humildemente. Ay, humildemente. Sí. Ok. Y es una falacia pensar en una sola línea directa. O sea, que los ergaster engendraron a los erectus y estos a los neandertales y así hasta llegar a nosotros. Lo cierto es que desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años, la Tierra fue el hogar de varias especies a la vez. Por hoy tenemos exclusividad de plaza, lo que es peculiar y quizá incriminatorio. Porque como buena familia de telenovela tenemos buenas razones para reprimir el recuerdo de nuestros hermanos. Sí, eso es verdad. Si nos olvidamos de los primos, que no nos olvidemos de los otros. Que viven en el mismo barrio. Hay familia que no conoce. Sí. Okay. A pesar de las diferencias, las especies humanas comparten características distintivas. Una de ellas es el enorme cerebro. En comparación, un mamífero de 60 kilos tiene en promedio un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Que es como 200 mililitros de algo, ¿no? O sea, es chiquito. O sea, menos chiquito que una taza de café. Ajá. Y los primeros homos de hace 2,5 millones de años ya tenían un cerebro de 600 centímetros cúbicos, o sea, el triple. Y el sapiens moderno luce un cerebro de 1.200 o 1.400 centímetros cúbicos. Y el cerebro del neandertal era mayor todavía. Era más cerebrón. Era más cabezón. Cerebrón. Era más cabezón. Ajá. Sí. Ok. Sí. Que el cerebro del hombre tiene medidas distintas que el de la mujer, ¿no? Creo que el de la mujer es más grande. Es un poquito más chico. Y fíjate, esto justo nos haría pensar que el tamaño sí importa. Pero si fuera el caso,
la familia de los felinos también habría engendrado gatos matemáticos, por poner un ejemplo. Pero no fue así. Claro. ¿Por qué? El hecho es que el cerebro colosal implica un desgaste colosal en el cuerpo, porque no es fácil llevarlo encima y tampoco es fácil mantenerlo. Chécate, ya que este supone del 2 al 3% del peso corporal, pero gasta un 25% de la energía cuando está en reposo. En comparación, otros simios requieren solo el 8%. Así que un gran cerebro tiene un costo. Y el nuestro fue gastar más tiempo buscando comida y el atrofiamiento de la musculatura, es como aumentar el presupuesto en la educación, pero quitarle a la defensa nacional. Así. Que de hecho, consume tanta energía que si tú hicieras actividades que requieren mucha actividad cerebral, quemarías más calorías que si te vas al gimnasio. A partir de mañana, yo ahí voy a puro tratar ajedrez. De encontrar una cura de algo. Puro ajedrez, puro sudokus, puras cosas sí, así. No, pero el cansancio... El cansancio mental sí es más pesado, porque luego muchas veces... Porque mira, el del cuerpo, tú te acuestas, levantas tus piernas y te mimes. Pero cuando estás pensando, o sea, cuando tienes algo así como mental, pues no paras. Todo el tiempo estás ahí y no hay una manera como de, tan fácil como de desconectar, ¿no? Correcto. Uh-huh. Durante más de 2 millones de años, las redes neuronales no dejaron de crecer. Lo que impulsó la evolución del cerebro humano sigue siendo un misterio. Por eso es que luego creen que los aliens bajaron y se mezclaron con los humanos y por eso salimos nosotros, porque nadie sabe qué pasó. Otro rasgo singular es que andamos erguidos sobre 2 piernas, lo que facilita la visión en la sabana en la busca de presas o depredadores y libera las manos, pieza clave para la fabricación de utensilios cada vez más complicados y la comunicación por señales. Pero nada es gratis en esta vida y el precio fue el dolor de espalda y la tortícolis. Y claro, después de millones de años de desarrollo para mantener a un animal a 4 patas con una cabeza pequeña, forzar la maquinaria para andar en 2 patas y soportar una cabeza más grande, pues no era para menos. Pero como suele suceder, las mujeres pagaron más. Porque al estar en 2 patas, las caderas se estrecharon, el canal de parto se redujo, pero la cabeza de las crías era cada vez más grande. Así que parir estaba cada vez más cabrón y era cada vez más fácil morirse. Pero las hembras que daban a luz prematuramente, la alcanzaban a librar, porque el cráneo del bebé era más pequeño y flexible. Y la selección natural favoreció los nacimientos tempranos. Por eso nacemos todos de 9 meses, todos inútiles y todos completamente dependientes. Y así permanecemos por muchos años, porque nuestros sistemas vitales están subdesarrollados. Ok, o sea que antes, como los animales, nacíamos más hechecitos y luego a caminar. Y entonces como eso no era viable para la mujer que tenía su parto, por eso nacemos así como, pues como a todos aguados, ¿no? O sea, como... Exactamente, sí, por eso. Nos vamos formando con el paso del tiempo. Y somos una especie... Nosotros terminamos de formarnos fuera. Uh-huh. Por eso cuando vas a dar a luz, que no sé, que si tienes alguna complicación, algo tiene que ver el aire, porque a mí me explicaron que si el niño agarra aire primero, que los pulmones se inflan y que entonces eso ya no es manera de salir, que por eso tiene que ser como rápido el jalar al niño, creo, ¿Sí? No me hagan mucho caso. Es que un maestro a mí me explicó, o sea, que por ejemplo cuando lo tienes que sale primero la cabeza, lo demás creo que ya lo jalas. Porque por una cosa de aire, que creo que es que a lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero creo que el primer contacto del aire como que infla los pulmones del chiquillo y entonces ya no lo puedes dejar pues ahí. No lo puedes dejar a la mitad del parto. Por eso dicen las que han tenido hijos que cuando sale la cabeza es como el dolor más grande, que es como que lo que está más formado y lo demás ya lo sientes como si fuera así como si fuera ahí vas aguadito, pues, porque luego ya
cuando el niño nace como que ya agarra aire, creo, no me vayan a hacer mucho caso, porque eso yo me acuerdo que me contaron, pero creo que así es. Órale, no sabía. Uh-huh. Ay, bueno, pues si no, pues ya alguien dirá eso. Si no, pues ya digo. Por eso los ojos ya nacen igual suena interesante. Del mismo tamaño, o sea, ya, porque tienes como formada cierta parte y lo demás ya, el cuerpo te crece, pero ya como que la cara ya no tanto. Bueno, no sé, algo así. Bueno, los ojos, sí, ya, o sea, ya nos quedamos con el mismo tamaño toda la vida, pero la nariz y las orejas continúan creciendo siempre. ¿Y luego qué? Claro. Y esto supone un par de cosas. Que los humanos para ser criados necesitan una tribu por la atención y cuidados que el nene requiere y que puede ser educado y socializado en mucho mayor medida que cualquier otro animal, porque nace más tiernito. Uh-huh. Es más tiernito. Sí, como hay animales como el tiburón, que dentro del vientre empiezan a nadar y le salen colmillos y todo, y entonces el que se desarrolla primero se empieza a comer a los otros todo dentro del vientre, entonces se come a sus hermanos y luego ya sale. Sí, ya sale ya a nadar, ya dispuesto a la vida independiente. Y nosotros... Exacto. A la vida independiente. Nosotros matamos a los hermanos ya grandes. Sí, ya grandes. Ya por un terreno, una cosa que vale la pena. Ya por un terreno. Sí. Aún con un cerebro grande, herramientas, sociedad y todas esas ventajas que el humano tenía, no dejaron de ser criaturas débiles, marginales, por 2 millones de años. Y vivían atemorizadas de los depredadores y sobrevivían de la recolección de plantas, insectos, caza de pequeños animales, carroña, y cada tanto, así que cada que Dios daba bendición, alguna caza mayor. Y cuando hablamos de carroña, nos referimos más que nada a la médula, salvo algún día afortunado, ya que debían esperar a que comieran, o sea, el león que mataba al animal, ¿no? Y el león comía con todos sus leoncitos y se iban, y luego llegaban que las llanas y se iban, y luego llegaban que los buitres y se iban, y luego otro animal, y así hasta que ya no quedaba nada y nos le tocaba al Homo sapiens, y entonces ya salía así de su arbusto, así como que además todo temeroso de que algún animal se hubiese quedado con hambre. Ajá. Y ya salían y pues ya no había nada, ¿no? Y lo único que quedaba era lo que estaba dentro de los huesos, que es el último tejido comestible. De hecho, muchas de las primeras herramientas fueron para romper los huesos y comerse la médula, sacar la médula de adentro. Uh-huh. Hay tacos de eso, ¿no? ¿No hay tacos de médulas? Sí, y sopa y todo. Ajá. Sí, hay sopa de médulas, está bien rica. Está bueno, yo no lo he probado, creo que no. Sí, cómo no. Cuando hacen ¿Sí? ¿Ves que cuando hacen caldo de res te dan como que una parte que tiene carne alrededor y un hueso en medio, que ese hueso adentro tiene un hoyo? Ah, sí. Sí. Ah, güey, cuando le metes el dedo así sale como que una gelatinita así. Ah, ok. Pues sí está bueno. Es eso. Y bueno, esto nos pone en el medio de la cadena alimentaria. Fue solo hace 400,000 años cuando se empezaron a cazar presas grandes y de manera regular hace más o menos unos 100,000 con el auge del Homo sapiens. Que esto fue lo que llevó al hombre a la cima de la cadena alimentaria. Uh-huh. Y este salto espectacular tuvo consecuencias enormes, ya que sucedió tan rápido que el ecosistema no tuvo tiempo de reaccionar. Un león se iba convirtiendo en un cazador temible de manera muy gradual, lo que daba tiempo a la gacela para convertirse en el Flash de la sabana. Y es una manera que tiene el ecosistema para mantener un equilibrio. Pero la humanidad dio un volado de knockout que el ecosistema no vio venir. Okay. Entonces, al pasar de ser los pobrecitos de la sabana a dictadores de la naturaleza en tan poco tiempo, no desarrollamos la confianza natural que da la evolución y el desarrollo gradual, lo que nos hace unos gobernantes llenos de miedo, ansiedades y nos vuelve doblemente crueles y peligrosos. Muchas de las calamidades de la historia han sido consecuencia de este salto demasiado apresurado. Por eso, un animal grande y peligroso te podía ver y si no, y decía, y seguía te dejaba. O sigue con lo suyo.
Ajá. Pero el hombre no, el sapiens, porque no. lo ves, te da miedo, lo matas. ¿No? Sí. Ay, qué duro. Sí. O le corres, pero comúnmente lo matas, ¿no? Porque representa una amenaza. Lo matas, sí. Uh-huh. Sí. Sí, hasta cuando vemos una arañita que nada que ver, de esas panteoneras así con sus patillas y el cuerpito. ¡Ay, una araña! La matas. Y cuiden las abejas, porque se están acabando. Y si las abejas se acaban, nos morimos todos. Por favor. Sí, no ya valió madres. Sí, cuiden a todos los animales. Bueno, sí, cuídense también ustedes, pero también a las abejas. Se cree que la domesticación del fuego contribuyó en gran medida al crecimiento cerebral, por la simple casualidad de que los alimentos se cocinaban, lo que nos ahorraba tiempo en digerir, lo que provocó un intestino más corto, órgano que también es gran consumidor de energía, y menor consumo en la digestión resultó en mayor inversión en la masa cerebral. Ah, ok. Sí, porque cuando Además, te da el mal del puerco es porque tienes toda la energía en la digestión, que no puedes pensar en otra cosa. Toda la sangre se te va al estómago. Toda la sangre se te va al estómago. No puedes ni respirar. Entonces, sí, toda tu atención se basa en sobrevivir el momento. En no morirte en el intento de digerir las carnitas. Sí. Exacto. Además, el fuego les hacía más fácil la vida, en general. No solo era una fuente de luz y calor, sino que les permitía defenderse contra predadores, así como quemar grandes praderas para ganar visibilidad, lo que era conveniente para la seguridad y la recolección. Y si te estás preguntando hace cuánto usamos el fuego, se usaba así como que cada tanto, hace unos 800,000, pero pues ya del diario hace unos 300,000 años. Okay. Muy Y bien. a pesar del fuego, hace 150,000 años los humanos seguían siendo criaturas marginales, en cantidades que eran un mero eco en el radar ecológico, siendo quizá 1 millón entre el archipiélago indonesio y la península ibérica. Y los sapiens ya existíamos en África, tal y como somos hoy, tanto que si uno de ellos apareciera en una morgue moderna, pasaría completamente desapercibido. Ah, ok. Bien. Igualititos desde entonces. Como los sapiens no vivían atrapados en una isla, emigraron por la península arábiga desde África Oriental. Una vez en Arabia se encontraron con que la zona ya estaba controlada por otros humanos. Y aquí hay dos versiones de lo que pudo pasar. Una es el desenfreno sexual e interespecie, que sería el origen de las personas actuales. Y eso implicaría que ningún humano actual es de raza sapiens pura. Y que la historia es interesante, pero pues normal, aburridillo. Ajá. Y la hipótesis opuesta es una historia de incompatibilidad, aversión y genocidio, llamada la teoría de la sustitución, que cuenta que los sapiens y los otros humanos tenían anatomías, hábitos de apareamiento e incluso colores corporales diferentes, por lo que en el remoto caso de que hubiese habido interés sexual entre especies, jamás habrían engendrado un hijo fértil, porque la brecha genética era insalvable. Como ves, como los caballos y los burros. Ah, las mulas, ajá, sí. Las mulas no se reproducen. No. Hubiese pasado Lo mismo. lo mismo. Ah, ok. Uh-huh. Bien. Pero nada de esto está claro todavía. Pero muchas cosas dependen de este debate. Si la sustitución es correcta, todos cargamos el mismo equipaje genético y las diferencias raciales son insignificantes. Pero si el entrecruzamiento es cierto, significaría que sí hay diferencias genéticas entre los hombres, lo que sería dinamita política y detonaría en teorías raciales con posiblemente consecuencias catastróficas. Pero ¿Cómo sí. ves? Bueno. Bien, interesante. Pero sí hay como, o sea, sí hay una diferencia pero, o sea, por ejemplo, los afroalgo, o sea, sí tienen ciertas características, ¿no? O sea, tienen como ciertas habilidades distintas a
a nosotros, tanto en piel, en cuerpo, en habilidades de ritmo, de deportivas, de un montón de, o sea, ellos como que tienen un montón de virtudes. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia. Sí, ¿no? Un montón de virtudes. Sí. Sí, pero si lo de la sustitución es cierta, esas diferencias serían nimiedades, porque digamos que con lo que estamos hechos todo es o sería lo mismo. Okay. Pero sí, pues razón llevas en eso. De hecho, por ahí yo había leído que por ejemplo, incluso los asiáticos, no sé si solo los chinos, algunos asiáticos, no sé, que tenían ¿cómo se llama esto? El espacio entre los huesos. Las articulaciones. Las articulaciones. Más separadas. Ajá. ¿Ah, sí? Y así. Por eso eran más flexibles. Ah, pues tiene lógica. Sí. Sí. Pues bueno. Bueno, y esto era y sigue siendo un pedo. Porque aunque la teoría de la sustitución iba ganando con apoyo arqueológico más firme y era políticamente correcta, en el 2010 se publicaron los resultados de un estudio genético de 4 años que mostraban que el ADN del humano contemporáneo posee entre un 1 y un 4% de ADN neandertal y un 6% de denisovano. Y si estos resultados al final resultan ser válidos, pudiera significar que la brecha genética no hubiese sido tan grande como se creía, y la idea de una cría interespecie fértil era improbable pero no imposible, porque al final la biología pues no es blanca o negra. O sea que seríamos al final una mezclilla ahí. De todo. De todo. Pues es que en realidad somos una mezcla de todo, ¿no? O sea, somos... Porque también, bueno, también no hay nadie que sea 100% puro de un lugar. Ya es una mezcla general, ¿no? De muchas cosas. Sí, justo eso es lo que no se sabe. Yo personalmente no le veo importancia, pero pues, su importancia tendrá. Y yo creo que a niveles políticos, quién sabe si algún día lo descubren, quién sabe si lo digan, ¿no? O quién sabe que digan. Porque si pues, por cosillas de que razas puras se hizo un desmadre en la Segunda Guerra Mundial, imagínate si luego eso aparece con pruebas científicas, no, pues valemos chorizo a todos en lo que te lo cuento. Y si tenemos rastros de otras especies en nuestro ADN, ¿por qué esas otras especies desaparecieron? Una posibilidad es que el Homo sapiens las empujó hacia la extinción, siendo estos cazadores y recolectores más diestros, con mejor técnica y mayor habilidad social, le madrugaban a la competencia. Siendo cada vez más difícil encontrar alimento, los opositores se redujeron y lentamente se extinguieron, salvo 1 o 2 miembros que se unirían a los vencedores. Otra posibilidad es la competencia directa de recursos que derivaría en violencia y genocidio. La tolerancia no es algo que el Sapiens traiga de fábrica y la historia ha sido testigo de ello. No. Somos re cabrones desde de origen. Sí, desde el inicio de los tiempos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo que el hombre que aún hace 100.000 años fuera insignificante, hace 70.000 se volviera especial? Y 40.000 años después fueran testigos, bueno, esos 40.000 años no después, sino en ese trayecto, fueran testigos de la invención de barcas, lámparas de aceite, arcos, flechas y agujas. O sea, hace 30.000 años ya teníamos todo eso. Y lo que pasó fue la revolución cognitiva, que son las nuevas maneras de pensar y de comunicarse. No se puede decir con seguridad que la causó, pero la teoría más compartida es la de las mutaciones genéticas accidentales que cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens. ¿Y por qué en los sapiens? Te preguntarás tú. Y yo te responderé que por mera coincidencia. Pero... porque así lo quiso Dios. La comunicación... Sí, porque así lo quiso Dios, porque Dios así se echó un volado y dijo, a ver a quién le cae. Le cayó a estos. Pero... Ajá. Simón. Pero la comunicación, o sea, el chisme,
fue lo que nos permitió conquistar el mundo. Por eso hacemos este podcast, porque es muy importante echar el chisme, ¿no? Sí. No éramos la única especie capaz de comunicarse, pero nuestro lenguaje era muy flexible y permitía hacer una mezcla ilimitada de sonidos y señales y producir un sinnúmero de frases que nos dejaba almacenar y compartir información valiosísima. ¿Claro? Mientras un simio es capaz de comunicar, ¡cuidado, león! Que sí son capaces, o sea, han descubierto como 10 frases de los simios. El sapiens era capaz ¿habladas? de decir, fíjate que hay... enseñas. No, habla, o sea, sí, con sonidos vocales, hacen así como que así, ¿no? Y entonces han detectado 10 distintas mezclas de esos sonidos y uno quiere decir como que peligro abajo, otro como que peligro arriba, otro como que ahí hay una banda que no conocemos, aquí hay alimento, incluso han detectado que mienten. Ah, mira. Por ejemplo, sí, por ejemplo, si veían que un changuillo ahí se encontraba una banana en el piso y un chango que estaba en un árbol lo veía, gritaba la frase de alerta que hacía que todos, porque hay una que si hay peligro en el suelo, todos se suben a los árboles, ¿no? Y si hay peligro en el aire, todos voltean así. Y entonces cuando él veía que bajaba a recoger esa banana, el otro gritaba así como que aguas, güey, ahí viene un león. Y entonces el otro dejaba la banana, se subía corriendo al árbol y el otro bajaba y se comía la banana. Re cabrón el changuillo. Y bueno, mientras estos podían tener frases así, nosotros éramos capaces de decir frases como: fíjate que ayer que venía con Leonor, vimos a unos leones persiguiendo un bisonte ahí por el arroyo donde me caí el otro día. Así. Ajá. Y por si no fuera suficiente, chismes como: no te juntes con los de la otra tribu, son malos. El abuelo confió en ellos y le jugaron mal. Y esta capacidad de compartir información social, nos convirtió en un arma mortífera, porque te dan la oportunidad no solo de compartir, sino de dialogar y de planear estrategias a seguir. Exactamente. Pues de acuerdo. De conspirar entre sí. De conspirar. Entre tribus, ¿no? Y prueba está la historia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla? No. Te lo voy a explicar. El lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos, sea como sea. O sea, la capacidad que tenemos nosotros para comunicarnos con señas o con sonidos culturales, etc. La lengua es el español, el francés, o sea, ya el código que tenemos. Y el habla es personal. O sea, tú tienes tu forma de hablar, que es muy propia tuya, y es tu forma de expresarte, es tu habla. Yo tengo la mía y el vecino tiene la otra. Entonces, el habla es personal y la lengua es el idioma. ¡Órale! ¡Qué loco! Sí. Y entonces jamás me lo hubiera imaginado. El habla, por ejemplo... Pensé que ibas a contar un chiste así como de cuál es el colmo del panadero, pero no, sí me contaste. No, es importante. No, pero por ejemplo, el habla tiene ya estos regionalismos o estas expresiones que vas heredando de tus abuelos o de tus papás o que vas agarrando de alguna serie o de la tele, etc. Pero ya es personal. Sí. Ajá. Wow. Un dato que quería dar. Órale. Uh-huh. Un dato muy chido, muy importante. Bueno, pero aún con esto no es suficiente. No es suficiente para convertirnos en los dueños y señores del mundo. Lo que nos vuelve realmente especiales es la capacidad de imaginar y de transmitir información de cosas que nunca hemos visto, ni tocado, ni olido. Hace más de 30,000 años que existe el arte, la religión y los estratos sociales. Hace más de 30,000 años que más allá de decir cuidado, león, decimos el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Y dedicarle tiempo a la ficción, porque es ficción, pareciera una pérdida de tiempo en comparación con invertirle horas a conseguir comida, a luchar o a fornicar. Pero la ficción
nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Y por esos mitos, como la historia bíblica de la creación o los mitos de los estados nacionalistas modernos, tenemos la capacidad de cooperar flexiblemente en gran número. Otros animales cooperan entre sí, pero solo con los individuos que conocen íntimamente. Los sapiens pueden cooperar con un número incontable de extraños. Basta un ideal común. Y por eso los sapiens dominamos el mundo. Sí. Todo lo que... La capacidad de comunicarte te puede dar, ¿no? Porque entonces ya empiezas a compartir intereses y demás. Y con alguien que a lo mejor no eres muy afín, pero que tienen un interés en común, puedes hacer una alianza para alguna cosa. Sin importar, o sea, claro. no forzosamente de guerras o de cosas así, sino de la vida cotidiana. Sí. Y esto pasa porque la comunicación sí tiene un límite. Y la más compleja de ellas no permite mantener orden y jerarquías más allá de los 150 individuos. La ficción, los constructos sociales o las realidades imaginadas permite que dos católicos que no se conocen de nada puedan participar juntos en una cruzada, porque ambos creen que Dios se hizo carne humana y accedió a ser crucificado para el perdón de los pecados, o que dos abogados combinen esfuerzos para defender a un completo extraño porque creen en la existencia de las leyes, justicia y derechos humanos. Y no obstante, no hay naciones, ni dinero, ni dioses, ni ley, ni justicia. Todos son relatos que la gente se inventa y se va contando entre sí. Sí. ¿Y por qué? Sí, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto poder? Porque entre dos personas que creen en lo mismo existe la confianza. Y no solo la confianza que tienen los simios con sus allegados más íntimos, sino con cualquier extraño de cualquier tribu y cualquier región. Tanto así que los sapiens podían cooperar entre tribus y organizar grupos de más de 500 cazadores para perseguir, acorralar y masacrar manadas enteras. Y después de eso juntarse para celebrar con grandes banquetes y repartir el botín. Tanta que fuimos la única especie con la confianza necesaria para generar comercio. Esto desemboca en un desarrollo de la interacción social aceleradísimo, que influye y modifica nuestro ADN. Todas las especies tienen impresas estructuras sociales en su genoma, pero solo el sapiens ha sido capaz de modificarlo. ¿Pero a qué ritmo? Los 200 años en los que hemos obtenido el pan de cada día como trabajadores urbanos u oficinistas, o los 10.000 años que fuimos mayoritariamente agricultores y ganaderos, son apenas un parpadeo comparado con las decenas de miles de años que el sapiens fue cazador y recolector. Bueno, la psicología evolutiva dice que muchas de nuestras características sociales se modelaron en la era preagrícola. Afirman que incluso que nuestro cerebro y mente están adaptados para una vida de caza y recolección y que nuestros hábitos, conflictos y sexualidad son el resultado de la interacción de nuestra mente cazadora-recolectora con nuestro ambiente post-industrial actual, que sí nos proporciona más recursos y una vida más larga que cualquier otra generación, pero esto nos provoca a veces sentimientos de que no perteneces a ningún lado, o de que ya estás deprimido, o de que ya estás estresado. Ajá. Y nos hace luchar contra el gen dragón. Historia real, esto existe. Que nos impulsa a atiborrarnos de comida hipercalórica que solo hace daño al cuerpo. Porque pues, en aquellos tiempos, si te encontrabas un árbol de pizza, lo más sensato que podías hacer era comerte toda la pizza que pudieras antes de que llegaran tus compas y se comieran. Sí, se comieran la pizza y ya te tocaba menos. O a lo mejor no lo ibas a volver a encontrar, ¿no? O sea, ya lo encontraste. Exactamente, quién sabe si lo volvieras a encontrar. No sabes si más adelante exista otro árbol igual. Sí, okay. Por eso tenemos esos arranques, porque eso todavía existe en nuestro ADN. Y tú dices, es que yo no sé por qué, no me dio esos atascones. Bueno, pues porque en el inconsciente o subconsciente ya lo traemos bien cabrón.
Y también nos hace tener elevadas tasas de divorcio, infidelidad o celos destructivos. Pues esto porque... Esto no se pone de acuerdo, o sea, porque no puedes generalizar a todas las tribus. Pero pues había muchas tribus que eran, ¿cómo se dice? ¿Monógamas? No, que tenían muchas parejas, pues. ¿no? Monógamas es cuando tienes una. Ajá. Poliamorosas, y vamos los que a tienen dejarlo. muchas. No sé. Bueno. Ajá. Pues sí, pues había de todo. Y entonces hay pues hay eso, ¿no? Todavía hay culturas que te puedes casar con las mujeres que puedas mantener. Y pues hay otras que una para toda la vida. Lo quieras o no. Ajá. ¿No? Sí. Y todo esto por forzar un ADN que aún cree que vivimos en la sabana y lo forzamos a vivir en un mundo moderno. Todo por el modo de vida natural, el cual es combustible de acaloradas discusiones que, tratadas desde lo particular, no llegan a ningún lado, por lo que se deben recurrir a las generalidades, ya que para el Homo sapiens no ha existido un único modo de vida. No. Lo que te decía. ¿Y qué generalidades podemos hacer? Te voy a mencionar unas. Parece seguro decir que en la mayoría la gente vivía en cuadrillas de varias decenas o cientos de individuos y que todos estos individuos eran humanos. Parece obvio, pero no lo es tanto. Porque, por ejemplo, en sociedades agrícolas o industriales, la mayoría de los miembros son animales domésticos. Cuando se escribió el libro en el que me estoy basando, que fue en el 2013, la sociedad llamada Nueva Zelanda, o sea, el país, no sé si es un país, bueno, Nueva Zelanda, estaba formada por 4,5 millones de personas contra 50 millones de ovejas. Chécate nomás. ¿Sí? ¿Por qué Pues, tanta no sé, oveja? Pues porque así lo pues quiso yo Dios. creo que la venden y para la barbacoa. La exportan. Ok. Uh-huh. La única excepción a la regla ha sido el perro, que fue el primer animal en ser domesticado. No hay fecha exacta de cuándo sucedió esto, pero hay pruebas de perros domésticos desde hace 15,000 años. Y aunque pudieron unirse antes, ya eran empleados para la caza, la lucha y como alarma contra intrusos. Igualito que ahora. Tienes un perro ahí para que le ladre a los extraños. Sí. Ellos no han cambiado de trabajo. No. Y bueno, está por demás decir, pero lo decimos igual, que los perros que mejor se adaptaron a las necesidades y emociones de los sapiens fueron los mejor cuidados y mejor alimentados. Por eso tanto perro de compañía. Claro. Y bueno, aunque la soledad individual era cosa rara, no lo era así la soledad tribal, ya que la persona media podía pasar muchos meses sin ver a un humano fuera de su banda. Pero esto no impedía relaciones con otras tribus, como competencia por recursos, lucha, relaciones amistosas, intercambio de miembros, alianzas políticas o festividades religiosas. A veces las relaciones eran tan estrechas que podían generar una sola tribu que compartía lenguaje, mitos, normas y valores comunes. La mayoría de las cuadrillas vivían viajando siempre en busca de alimentos, influidos por los cambios de estaciones o migraciones de animales, pero siempre dentro de territorio conocido. La exploración de nuevo territorio era siempre forzada por desastres naturales, conflictos violentos, presiones demográficas o iniciada por algún jefe carismático y simpático que les decía, ya vamos todos para allá, y todos, sí, vamos, y así. que los si movía, no, ahí nomás. Ajá, si no había una necesidad. Sí, si no, nomás en el pueblo. Sí, pues como hoy, ¿no? Si no tienes una necesidad de moverte, pues no te mueves. También. Sí, es igual. Tal cual. Sí. Ay, sí es cierto, no lo había pensado. Sí, ¿no? Sí. Sí, y mira, cuando los recursos eran particularmente abundantes, las bandas se establecían igualito que era, ¿no? Y entonces las técnicas para secar, ahumar o congelar los alimentos los ayudaba a permanecer en un mismo territorio por mucho más tiempo. Por esto, las primeras aldeas permanentes antes de la revolución agrícola fueron las aldeas de los pescadores.
De hecho, se cree que una de estas aldeas de pescadores fueron los primeros que llegaron a Australia. El hombre cazador vivía principalmente de la recolección y de su búsqueda afanosa de conocimiento. Los sapiens tenían un detallado mapa mental de su territorio, conocían las pautas de crecimiento de cada planta y las costumbres de cada animal, cuáles alimentos eran nutritivos, cuáles te hacían daño y cuáles te curaban. Reconocían cuándo cambiaría la estación, cuándo venía una tormenta o una sequía. Estudiaban cada río, cada nogal, cada yacimiento de pedernal. Cada individuo sabía cómo hacer un cuchillo, cómo remendar una capa rota, cómo hacer trampas y qué hacer en caso de avalancha o mordedura de serpiente. El sapiens moderno sabe muchísimas cosas más en general, o sea, en conjunto de personas, que el cazador-recolector, pero a nivel individual nos daban las tres y las malas. El humano arcaico, o sea, el de antes, era el más bien informado y diestro de la historia. Porque ahora sabemos todos, o sea, todos somos especialistas en cosas, pero pues como que a nivel general ignoramos un montón de todo. Incluso existen pruebas de que el tamaño del cerebro de los sapiens se ha visto reducido. Y bueno, aquel sapiens necesitaba saber todo eso para sobrevivir. Cuando apareció la agricultura y la industria, comenzamos a depender cada vez más de las habilidades de otros. El sapiens arcaico era dueño de su entorno y sus sentidos. Era capaz de escuchar el más leve sonido de hierba para detectar una serpiente, distinguir perfectamente frutos, nidos de aves y panales de abeja entre el follaje de un árbol, o desplazarse con un mínimo de esfuerzo y de manera silenciosa con una condición física de un corredor de maratón. Y aquí viene la parte fea. No solamente cada uno de ellos tenía todo ese conocimiento general, sino que sobrevivir les tomaba una inversión de 3 horas diarias, máximo 6 cuando ya la cosa estaba fea. Por lo que tenían tiempo de sobra para echar el chisme, para jugar con los niños o simplemente para echar la hueva, para holgazanear. El sapiens moderno trabaja hasta 80 horas a la semana en países en vías de desarrollo. Ajá. Sí, y ya no tiene tanto tiempo para echar el chisme. O sí, dependiendo de qué trabaje. Pero sí, se te va más la vida. O se trabaja en el trabajo o en el transporte al trabajo que realmente en tiempo útil, ¿no? Sí. O en tiempo para sí. Uh-huh. Yo tengo un amigo que él trabaja en cosas de la computadora, no sé si es informático, una cosa de computación, y de puro transporte público le invertía 4 horas diarias, 2 de ida, 2 de vuelta, más sus horas laborales. Ay, no, qué horror. Pues ahí ya se te fue el día. Sí. 4 y 8. Sí, y la noche. ¿Ya? Sí. Sí, ya. Ya nada. Mejor te conseguías otro trabajo. 2 trabajos y le invertías el mismo tiempo. Ándale, ajá. Sí. Bueno, que desde luego esta gente corría el riesgo de que en la chamba los cazara un tigre o una serpiente los mordiera, pero igual nadie te asegura que no estés en un accidente de coche, o que no te filereen por robarte el celular, o que las ballenas que sostienen el metro colapsen. Sí. Pero gallo, tú me dirás, nosotros ahora vivimos más y tenemos mejor calidad de vida. Y yo te diré, tienes razón. Pero si nos comparamos con una persona de la Edad Media o sus alrededores, todavía hasta los 800 vivían re poquito. ¿Por qué? El sapiens arcaico, según las pruebas de esqueletos fosilizados, tenían menos probabilidades de padecer hambre o desnutrición y eran más altos y más sanos que sus descendientes campesinos. Y aunque aparentemente la media de vida era de 30 o 40 años, la edad peligrosa eran los primeros años de vida. Acuérdate que la evolución nos hizo nacer prematuros. Y los niños que lograban pasar los peligrosos primeros años tenían buenas probabilidades de alcanzar los 60 o incluso los 80 o más. O sea que todos llegaban a tener su credencial del INSEN. Todos alcanzaban sus 60 y más. Sí. Sí. Pues sí, porque
Es como ahorita que estábamos viendo del coronavirus, que muchos viejitos o no les dio o salieron bien porque decían que, ya ves, que vienen de otra madera, ¿no? Porque ellos tuvieron otra alimentación, tenían como defensas, o sea, tenían como que en sus primeros años de vida tuvieron mejor alimentación o mejor calidad de vida, y ahorita eso los está ayudando, y nosotros pues ya estamos más endebles, o sea, ya dependemos mucho de otras cosas, descuidamos mucho, o sea, como tenemos la facilidad de, me voy a encargar una pizza o algo, entonces ya no cocinas, ya no o sea, está todo tan fácil, que sí es una vida muy cómoda, pero no es una vida sana tampoco. Fíjate que yo en una de mis lecturas escatológicas me estaba enterando de que después de cierta edad, como que el cuerpo o sea, ya es muy poco probable de que te mueras de una enfermedad. O sea, como que los primeros años estás toda madre, ¿no? Y pisteas y te vas de fiesta y te desvelas y en la mañana te levantas a trabajar sin pedos, y luego después de los 30 pues ya vale madre. Pero llegas a un punto en que el cuerpo pasa de ese peligro. No te lo sé explicar bien, pero ya lo único de que te puedes morir es de viejito. O sea, ya que andas en los 80, en los 90, dicen, ¿de qué se murió? Pues se murió de viejito porque alguno de sus órganos dejó de funcionar, o porque se cayó y pues ya valió madres, pero no se mueren de una enfermedad así de que, es que le dio no sé qué, es que le dio no sé cuánto, porque ese periodo está como que entre la madurez y la primera vejez, en el que te puede matar una enfermedad, luego ya no. Mira, eso no sabía. O sea, ya después de los 80 ya te vas a morir de viejito. De viejito, sí. No te sé decir exactamente la edad, pero sí. Por eso hay un montón de gente que tiene más de 100 años. Hay un chingo de gente que tiene más de 100 años. Sí. Y las mujeres cada vez viven más. Hay un montón de mujeres de 90. ¿Para qué vivir tantos años? Pues no sé. Mucho tiempo. Sí. ¿Y cuál era su secreto? Ya lo dijiste tú. Una dieta variada. Un cazador-recolector pudo comer hongos y nueces para el desayuno, frutos, caracoles y tortuga para la comida, y conejo con cebolla en la cena. Y el día siguiente pudo ser totalmente distinto. El campesino chino, por decir algo, desayunaba arroz, comía arroz y cenaba arroz. Y si había suerte, mañana comería otra vez arroz. ¿No? Entonces, la dieta variada le daba al cazador-recolector todos los nutrientes necesarios de los que carecía y sigue careciendo la dieta monótona. Además, si venía una catástrofe natural y se destrozaba la siembra o se perdía el ganado, el campesino estaba en serios problemas. Su ancestro hubiese simplemente sustituido lo que no había por lo que sí había para comer, o se hubiese movido a otras zonas más abundantes. Y hubiese, pues aquí ya no hay, pues me voy para allá. Claro. Y así, tranquilamente, sin pedos. También padecían menos enfermedades infecciosas, ya que la mayoría de estas, como la tuberculosis, la viruela y el sarampión, se originaron en animales domésticos que se transfirieron a los hombres. Además, las sociedades agrícolas e industriales vivían en poblados densos, permanentes y antihigiénicos, caldo de cultivo para las enfermedades. En cambio, los otros vagaban por la tierra al aire libre en pequeños grupos que no podían sufrir epidemias. Claro. Tiene sentido. ¿Te suena lógico? Entonces, una dieta saludable y variada, más una semana laboral corta, más rareza de enfermedades infecciosas, han llevado a los expertos a definir a las sociedades preagrícolas como las sociedades opulentas originales. Ahora todo mal. Sin dieta variada, con un montón de enfermedades, sin movernos. Con COVID. Todo el tiempo en el transporte público, sin caminar al trabajo. Bueno, que ahí depende de donde vivas, ¿no? O sea, si vives en una ciudad grande, si vives en la Ciudad de México, pues no hay manera que llegues caminando a trabajar. Pero si vives en una ciudad pequeña como la mía, pues puedes. Claramente, Puedes.
hacerlo, ¿no? Ir a pie. Ir a pie, también, dependiendo. Sí, pues sí. Igual, no se puede idealizar la vida de los antiguos humanos. La mortalidad infantil era elevada, un accidente menor podía ser un caso de vida o muerte y había mucho sacrificio humano, unas por otras. Claro. Evidentemente esto sigue pasando, pero ahora le llamamos o guerra o pobreza o países en vías de desarrollo o lo que sea, ¿no? El mismo resultado, pero diferentes culpas. Diferentes culpas. Sí. Sí. Se puede hablar con relativa certeza de su estilo de vida, su comercio, sus características físicas, pero afirmar saber qué sentían arroja más luz sobre los prejuicios de los autores que sobre las religiones de la Edad de Piedra, que más bien debería de llamarse Edad de Madera porque era el material que más utilizaban para hacer herramientas. Ah, ok. ¿No? Ajá. Aquí te va un dato chido. A ver. Otro dato chido, ay, sí. Que es que se cree que eran mayormente animistas. ¿Qué es un animista? Animista no es una religión, sino un nombre genérico que engloba miles de religiones, cultos y creencias distintas. Porque se basa en la creencia, valga la redundancia, de que todos los lugares, animales, plantas y fenómenos naturales tienen conciencia, sentimientos y pueden comunicarse, o sea que tienen alma. Ah, ok. ¿Has visto estas películas de anime japonés en donde la gente le reza al espíritu del árbol y le reza al espíritu de la montaña, ¿sí? O sea, sí. Sí, Así. sí. De hecho, todos los espíritus pues eran locales, ¿no? Y le podías rezar, yo que sé, al espíritu del ciervo o un espíritu del pino te podía enfermar y entonces el chamán le tenía que rezar al espíritu del pino o para que te perdonara o para ahuyentarlo o le podías rezar al espíritu del sauce llorón para que espantara al espíritu del pino y entonces te curara. Así. Sí, sí, sí. De hecho, hay películas así de, como dices, que... O luego de que las plantas también sienten, ¿no? Y entonces que cuando le vas a cortar hay un sufrimiento adentro de la planta y todas estas cosas. Sí. Y dicen que cuando tomas ayahuasca, Ajá. O sea, que te la tomas, o bueno, no sé cómo sea eso, pero que cuando estás en ese proceso, los árboles o los hongos o el pasto te van revelando cosas. O sea, te revelan como que el árbol te revela una verdad innata de tu vida. Así como en la película de Los Simpson, que la señora se hace árbol y le pega a Homero, así haz de cuenta, ¿no? Y te va revelando cosas, o el mar te revela su secreto, que tiene que ver pues con tu vida. Uh-huh. Órale, qué loco. Sí. Qué interesante. Qué extraño, qué interesante. Ah, ya se me olvidó. ¿Cómo era? Muy extraño, muy extraño, muy interesante. Pero no importa cuántos expertos estén de acuerdo con esto de los animistas. La realidad es que esto no otorga demasiada información, ya que no se sabe a qué espíritus le rezaban, qué festividades celebraban, qué tabúes tenían y sobre todo qué relatos contaban. Y pasa lo mismo con la guerra, porque los arqueólogos encuentran huesos rotos, pero es muy complicado saber si fue por una batalla o un accidente y las heridas en órganos blandos no dejan huellas en los huesos. Y de igual manera, si en un supuesto caso de combate morían 10 cabrones y los otros 100 de la tribu se morían pues, de repente de hambre o frío o de enfermedad, los arqueólogos encontrarían 110 cuerpos igualmente. Y entonces lo más probable es que supusieran un desastre natural. Claro. Por la cantidad. También se han encontrado... Sí. Y porque estaban ahí en el lugar y hay 110 muertos. Todos se murieron de lo mismo. Sí. Pero también se han encontrado esqueletos con signos claros de violencia. Por ejemplo, en Portugal se estudiaron 400 esqueletos, de los cuales solo 2 mostraron marcas de violencia. En Israel se estudiaron otros 400, pero solo 1 tuvo marcas de violencia. En cambio, en el Valle del Danubio, de 400, solo 18 tenían marcas de violencia. Y aquí entra el según como lo veas. ¿Por qué? Porque 18 parecen pocos, pero representan el 4,5% de las muertes en el Valle del Danubio. Hasta el 2013
la media global de muertes por violencia era del 1,5%. Y en el siglo XX fue del 5%. Que el siglo XX fue cuando las guerras mundiales y todo ese pedo, ¿no? Ajá. Y esto puede extrapolar que en el Danubio eran tan violentos como en el siglo XX, por el porcentaje. Por el porcentaje tan alto. Pero, ajá, sí, porque 18 de 400 a millones de millones, pues lo que importa es el porcentaje, por eso es según como lo veas. Ajá. Pero en el Danubio, pero eso del Danubio, no, ¿cómo? No, pero así, ¿pero qué los representa más? ¿Los 18 del Valle o el uno solito de Israel? Y la respuesta es que ninguno. Porque pues el pedo no era azul o naranja, sino que había toda una gama de colores. Y en esos tiempos pues coexistían desde los más pacíficos hasta los más despiadados. ¿Cómo ves? ¿Claro? ¿Algún comentario? Okay. ¿Algún dato? ¿Qué rasgos encuentras en un cuerpo para ver si fue muerte por violencia o natural? O sea, que el hueso tiene que estar roto o... Pues sí, está roto de... Pues varias cosas. Uno puede ser que, por ejemplo, tenga rasgaduras de flecha o de algún cuchillo o las heridas en el cráneo. Se pueden, yo no sé cómo exactamente, pero sé que pueden saber si fue por una caída o por un golpe. O muchas veces se encuentran, yo qué sé, el esqueleto con el cuchillo clavado en el cráneo, ¿no? Y entonces pues eso es evidente. Pues ahí ya no hay ellos mucho pueden que saber decir. si el golpe... Ajá. Sí, si el golpe es O sea, si te encuentras un hueso roto, no puedes saber. Pero si te encuentras una fractura, o sea, que no esté roto del todo o que tenga golpes específicos, pues sí pueden saber si fue accidente o si fue, te agarraron a pedradas. Violencia. Ajá. Ok. Ajá. Muy bien. Sí. Pero todo esto que te cuento, todo es muy, o sea, muy supositorio, ¿no? Está así, cabrón. Porque es muy intangible, no se puede saber. Pero volviendo un poco a lo tangible, vamos a volver... ¿Cómo? Bueno, para volver a lo tangible, no hay mejor escenario que el Apolo 11 preagrícola, que es la conquista de Australia. Desde hace 45,000 años, cuando el Sapiens logró cabalgar los mares y abrirse paso por primera vez en mar abierto, logró adueñarse de un continente que por millones de años fue gobernado por canguros de 2 metros y 200 kilos, koalas demasiado grandes para ser acariciados y aves sápteras que doblaban el tamaño de los avestruces, lagartos dragonescos y serpientes de 5 metros. ¡Ay! Pocos miles de años bastaron para dejar el ecosistema irreconocible. 23 de las 24 especies que pesaban más de 50 kilos se extinguieron y muchas de las más pequeñas no corrieron mejor suerte. La cadena alimentaria se descompuso y reorganizó, dejando por primera vez al Sapiens a la cabeza. Algunos estudiosos intentan exonerar a nuestra especie, echándole la culpa al cambio climático. Pero es difícil de creer cuando especies como el diprotodonte, que era el diprotodonte, animal de 2,5 toneladas que apareció en Australia hace 1,5 millones de años, sobrevivió a más de 10 glaciaciones y desapareció hace 45,000 años. Coincidencia cuando llegó el Sapiens junto con el 90% de la megafauna australiana. ¿Coincidencia? Dato curioso. No lo creo. ¿Coincidencia? No lo creo. Sí, dato curioso, parece ser que cada 100,000 años hay una glaciación. ¿Sabemos cuándo fue la última? ¿Hace 100,000? Ya nos va a tocar. Sí, nos va a tocar. Ya nos va a tocar. Pues no sé si sepas que hace tipo un mes se rompió un pedazo de la Antártida. Y es un pedazo más grande que España.
Se rompió un pedazote. ¿Un pedazote? Ajá. Ay, Dios mío. Gran año para estar vivo. Sí, gran época. También es difícil de creerlo cuando en las extinciones por causas climáticas las especies marinas se ven afectadas igualmente como las terrestres. Y desde la llegada del Sapiens en dicho continente, la única fauna afectada significativamente fue la terrestre. Y peor aún, cuando extinciones parecidas a la australiana tuvieron lugar una y otra vez a lo largo de los milenios siguientes, cada vez que los sapiens colonizaban otra parte del mundo no recorrido, como el 60% de las aves de Nueva Zelanda hace apenas 800 años, o los mamuts en la isla de Wrangel hace 4000 años. ¿Coincidencia? No lo creo. No lo creo. ¿Coincidencia? ¿Y cómo? Destino. No lo creo. Y tú te preguntarás, ¿y cómo? Y yo te voy a contar cómo. Hay tres teorías del cómo, ¿no? Hay que dejar claro que los animales grandes se reproducen lento. Y en intervalos grandes de tiempo y con pocas crías. Sí. Basta que se case uno cada pocos meses para que pronto las muertes superen a los nacimientos. Claro. Y bueno, en Afroasia, por 2 millones de años, los sapiens fueron convirtiéndose poco a poco en peligrosas máquinas de cazar, y los animales a su alrededor tuvieron el tiempo de reconocerlos y aprender a temerles. En Australia, una bestia de 2,5 toneladas veía a un animal enclenque sin garras ni colmillos, y para ellos eso no representaba un peligro. Antes de que la megafauna aprendiera a temerles, los sapiens ya habían acabado con ellos. Claro, ya los pisaban. Ya no existían. Se acabaron. Sí, se acabaron, se los comieron a todos. La segunda es que cuando llegaron los sapiens ya dominaban el fuego, y entonces lo que hacían era pues, lo que hacían en África, ¿no? Que era quemar grandes áreas deliberadamente para poder cazar a gusto, modificando el ecosistema de manera veloz y brutal. Prueba de ello son los eucaliptos, que eran raros en Australia, pero son muy resistentes al fuego. Y así se fueron extendiendo por donde árboles y matorrales desaparecían, afectando cabrón a los herbívoros que no comían eucalipto y a los carnívoros que se comían a estos. Okay. La tercera es la terrible coincidencia de un fuerte cambio climático con la llegada del sapiens que dominaba la caza y el fuego. O sea, la mezcla de las otras. ¿Qué tomas en esa tacita? ¿Café? Ah, ok. Veo que lo tomas con mucha delicadeza y quién sabe qué será que se está echando. Levanto mi dedo. Levantas tu meñique como si estuvieras agarrando un taco. Así, igual. Oye, sí es cierto. Sí. Con el taquito levantas el meñique. Levanta uno el meñique. Qué fifí es. Qué fifí es. Sí. ¿Y qué pasaba del otro lado? Pues ya lo sabemos. Los sapiens fueron cada vez más al norte persiguiendo mamuts, rinocerontes, mastodontes y renos por toda Siberia hasta llegar a Alaska en el 1400 por el estrecho de Bering, esto que ya sabemos todos. Y una vez ahí, la historia fue la misma. En su viaje de 2000 años desde Alaska hasta Tierra del Fuego, los sapiens fuimos acabando con mamuts, mastodontes, roedores del tamaño de osos, caballos, camellos, enormes leones, tigres dientes de sable o perezosos de hasta 8 toneladas. Acabamos con todo lo que hay a nuestro paso. Como al día de hoy. Con todo. Exactamente. Así es. Según estimaciones actuales, Norteamérica perdió 34 de sus 47 mamíferos grandes y Sudamérica 50 de sus 60, todos de más de 50 kilos. Y aquí también existen estudiosos que dicen que no,
No. que fue el cambio climático. No, eso no tiene lógica. Se murieron todos de calor. Ya sé. Sí, además cambió el clima en todo, ¿no? Así seguido. Ajá, sí. Al mismo tiempo. Ajá. Pero además los fósiles de huesos y las bolas de excremento, que se encuentran muchas, dicen lo contrario. Es mentira que en la antigüedad vivíamos en armonía con la naturaleza. Antes de la invención de la rueda o la escritura, ya habíamos acabado con el 50% de las especies grandes de más de 50 kilos. Y en la revolución agrícola volvió a suceder con las especies restantes. Y como está sucediendo ahora desde la revolución industrial. Incluso los animales marinos, que en su mayoría la habían librado, ahora se ven fuertemente amenazados por la contaminación y el dominio de los mares. Poseemos, a según de quien lo mire, la distinción de ser la especie más mortífera en los anales de la biología. Pero este secreto, como el de nuestros otros hermanos, se queda a salvo en la familia. Ah, lo guardamos, no lo decimos. Le echamos la culpa al cambio climático. Le echamos la culpa a los gobiernos anteriores. Ajá. Sí. Ay, Dios mío. ¿Ves? Qué duro momento. Pero pues sí, ¿no? Dicen que somos la especie que... Somos una plaga, que donde vamos acabamos con todo. Ahorita que estabas diciendo, sí. Me acordé que... ¿Ves que el lago de Cuitzeo, la laguna de Cuitzeo, se está secando? ¿No? Porque pues no llueve y entonces se está secando. Y tiene grandes espacios donde ya no hay agua. Y entonces hay gente que se está yendo a ese terreno que ya no tiene agua, pues a construir. Como es tierra de nadie, sí, ya están metiendo máquinas y viendo a ver si pueden ahí construir cosas que yo no sé qué tan viable sea, si eso se va a hundir en algún momento o algo, pero como ya está seco, hay gente que se está queriendo apropiar de ese cachito de tierra que quedó. Entonces, pues así, así las cosas. Pues a donde vamos, nos apropiamos y acabamos con lo que hay. Con todo. Sí. Ay, qué hijos de la chingada. ¿Qué pedo? Sí. Y bueno, supongo que nadie puede vender esos terrenos porque pues es terreno de la nación. No es de nadie. Pues no es de nadie. No, es que no sé, no tengo idea de cómo se pueda regular eso. Y si se están metiendo ahí nada más a construir, como dices, quién sabe qué tan firme sea el piso. En una de esas se les cae la casa encima. Claro. Ay, por aprovechar. Por robarse un pedacito de tierra. O vuelve a llover y el agua tiene memoria y va a seguir su curso. Por eso hay muchas ciudades que se inundan, porque como el agua tiene ese recuerdo o esa memoria de seguir donde antes había un río que ya no hay, pues por eso se inundan esas... hay calles que se inundan siempre, sin importar, porque el drenaje y eso, porque el agua está acostumbrada a correr para ese punto. Por ahí, su cauce natural. Por ahí. Sí. Su cauce natural. Fíjate que me vino, creo que pasé alguna vez por un pueblillo en Italia, y no me creas mucho, a ver si no me equivoco, pero creo que sí. Pasé por un pueblillo en donde empezaron a construir y la gente que vivía por ahí cerquita le dijo a los que quisieron construir ahí después, que creo que eran sus nietos, una cosa así, ¿no? Que les dijeron, ahí no construyan. No, sí, que ahí está chido. Que no, ahí no está chido para construir, que no. Y no les creyeron, construyeron y el pinche cerro se desmoronó. Y entonces tuvieron que meter estas chingaderas en donde ponen concreto así como para hacer paredes, ¿sabes cómo? Para detener el cerro. Pues le están diciendo que ahí no, y ahí van. Ahí no, que sí. Se les está de di y di. Pues como la Ciudad de México. La Ciudad de México está sobre un lago. Es que ahí no es firme. Y pues y por eso hay socavones y hay todo lo que hay. Sí. ¿No? Porque ahí todos pues, los problemas que tiene. Sí. Bueno, era para... Sí.
para hacer chinampas y así, pero pues no para una latinoamericana, ¿no? Sí, exactamente. No para el monstruo de ciudad de puro mármol. Que es la Ciudad de México. Sí, está cabrón. Sí. Es verdad. Nos creemos dueños de todo y más grandes que cualquiera. Está cabrón. Y no. Y así es. ¿Cómo pues ves, muy bien. Dianita? Muy interesante. ¿Cómo ves la novela de nuestra historia? La novela de nuestra historia, muy interesante, muy ilustrativa, muy catastrófica y muy reflexiva, creo yo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pensar en esto. Sí, tú decías hace unos capítulos que por eso era importante conocer nuestra historia, porque si no tendríamos a repetirla y la hemos ido repitiendo muy cabrón y bonito. Sí. Cabrón y bonito. Sí, y la seguimos repitiendo y la seguiremos repitiendo, ¿no? Nada más que en diferentes latitudes. O en diferentes planetas, seguramente. O en diferentes planetas. Sí, porque en otro de Porque sí sabes que México ya tiene no sé qué porcentaje de sequía que nunca se había visto. Ya muchas ciudades de la República Mexicana están a punto de llegar a su día cero, de que ya no hay agua. Y pues esto pues es muy cabrón, ¿no? Porque entonces, ahora sí, lo que tanto nos contaban, de que las guerras van a ser por agua y no por agua. Territorio o así, pues está muy duro. Ay, pero qué miedo, tú. La culpa la tienen el calentamiento global, no es cierto. La culpa la tiene las grandes empresas que desperdician, o sea, para hacer un refresco desperdicias muchísima agua. Un montón de agua. No es tanto uno que con su vasito de agua se cepilla sus dientes, sino es toda esta producción en masa de ropa, de refrescos, de cualquier producto, ¿no? Que te lleva todas esas cantidades de agua. Sí, y que tiran sus desperdicios en ríos y lagos y mares. Exactamente. También. Pero bueno. Por unos dólares. Los dólares no se beben, cabrón. Está cabrón. Exactamente. Pero qué tristeza. Qué manera tan triste de terminar un desempance. Es verdad. Nunca habíamos hablado de algo tan dramático. No. Y con esta depresión ecológica decimos adiós. Decimos adiós con esta tristeza en el alma. Pues sí, gente bonita, racita hermosa, así pedo. Y cuidemos lo poco que nos queda y pues no seamos tan animales. Seamos más modernos. Exacto. Y cuidamos lo que podamos, lo que tenemos, cuidémonos entre nosotros. Y pues pues ya saben, si les latió, like, suscribirse, campanita, ahí coméntenos lo que quieran, pongan ahí que qué triste y y pues eso, y nos vemos a la próxima, ¿no? Pásenla chido, pórtense bien, o más bien, ¿cómo es el pedo? Siempre se me olvida. Pásenla chido, pórtense mal, cuídense bien, y si se portan mal, nos invitan. Y no se pierdan el próximo capítulo. ¿Pa' qué va? Chao, banda. Bye. Adiós, nena. Bye.